Hola, ¿cómo están? Yo soy Chuyito Jardinero, y hoy quiero darles las noticias de que han salido las raíces del experimento que habíamos hecho del frasco. Me sorprendió porque hasta ahora ha sido el método más rápido que encontré para establecer raíces en las violetas africanas. Es un método maravilloso. Hizo que las violetas sacaran raíz más rápido que en tierra y que en agua. En agua les voy a platicar acerca de lo que yo pienso de los métodos para reproducir hojas. Agua para mí es el peor método para reproducir hojas de violetas africanas porque tenemos que sacar a la violeta africana una vez que tiene raíces o hasta hijos del medio de agua y transportarlo a tierra, y eso exige una aclimatación. Así que no es como el mejor método. Luego está la reproducción en tierra, que para mí es una de las mejores reproducciones, como aquí por ejemplo. También está la reproducción de hojas de violeta africana en mini invernadero, ¿no? Pero el mini invernadero yo lo uso sobre todo en época de frío y tratando de evitar que la violeta no se pudra. Estoy checando que esta hoja no esté podrida y no está podrida, pero sí por el frío está un poco lastimada. Bueno, entonces este método me encantó, es maravilloso, funcionó de maravilla, no tuve que usar tierra ni agua, solo aire y funcionó. Las violetas están súper bien, no tuve que poner mucha humedad en el frasco, pero otra cosa que me pasó también es que sí hay como violetas que pueden llegar a pudrirse. Pero lo padre de este método es que yo veo cuando ellas se están pudriendo y puedo evitar un poco esta situación. Voy a abrir el frasco en un momento. Ya lo abrí, es que sí lo dejé bastante duro. Voy a quitar esta tapita y vamos a sacarlas con cuidado. A ver el resultado. Igual, si yo las dejo más tiempo van a sacar más raíz. Dios de mi vida. Madre Santa. Qué maravilla. Perdón, no estoy viendo la cámara, pero qué maravilla. ¿Ves? Ya tienen raíces. A partir de aquí yo ya las puedo trasplantar a tierra. Lo único que quiero es que peguen. Así que ya tienes el mejor método para violetas africanas de registro, hojas de registro. Este es el método más efectivo que he probado para sacar raíces. Mira, mira nada más qué belleza de raíz. Una ya tiene su raíz. La voy a poner así para tratar de no evitarlas. Ya me di cuenta que no las puedo sacar a la brava. Esta de acá también tiene raíces. Ya tiene las raíces. ¿Ves? Ya con esto es suficiente para ponerlas en tierra. En una tierra o en musguito también. También voy a hacer el método del musgo, ¿eh? Pero no hay mejor método que este. Ese es el más efectivo para sacar raíz rápidamente. Súper rápido. La hoja no se lastimó. Maravilloso. Estoy fascinado. Fascinado con este método. Ya vamos a ver esta de acá. Ay, esta va más lento. Todavía no hay raíz, pero ya hay formación de... Esta va más lento. No hay raíz, pero ya hay formación de pequeñas protuberancias. La raíz ya quiere salir, pero bueno, le falta un poquito más. Aquí ya te vas dando cuenta qué variedades tardan más en enraizar y cuáles no. Acuérdense que yo reconozco las variedades. Por ejemplo, esta hoja es de estas violetas. Esta es más tardada en sacar la raíz. Hasta podríamos hacer un registro en una libreta. Sería maravilloso para conocer cuáles violetas tardan más en sacar raíz y cuáles son más rápidas. Vamos a ver esta de aquí. Esta de aquí también ya está empezando a sacar raíz. Le falta un poquito, pero ya lleva ahí las protuberancias. ¿Ves? O sea, ya lleva poquita raíz. También salió muy bien. Y la hoja está en perfecto estado. Vamos a sacar otra
Con cuidado. Me da miedo romper las raíces, pero bueno, no pasa nada. Esta también ya lleva la raíz, ya está empezando a salir. No se alcanza a ver mucho, pero ya lleva raíz. ¡Ay! Yo que no las quiero tumbar. Bueno, esta también ya lleva un poco de raíz. Es increíble, ¿eh? Porque la hoja está perfectamente bien. Esta les voy a platicar qué fue lo que pasó. Esta violeta africana es una violeta que yo puse en una hoja, que puse en un tarrito. De hecho, si cuentan en el video anterior, se van a dar cuenta que una hoja estaba de más. Entonces, puse por ahí una hoja de más que estaba en un vasito. Pero bueno, también es verdad que hay que revisarlas porque, por ejemplo, esta se está pudriendo. Entonces, lo que vamos a hacer es cortarla, volver a poner el raizante y nada, esperar a que vuelva a sacar raíz. Pero este método es genial porque te permite ver si la hoja se está pudriendo o no. Y si se está pudriendo, no pasa nada, la quitas y la vuelves a poner. Y te evitas que se muera porque tú estás viendo que se está pudriendo. Vamos a ver esta de acá. Esta también ya tiene raíz. También ya lleva ahí la raíz. Igual, son raíces que aún les falta crecer. Yo siento que si las dejo otras semanas se van a ver más las raíces. De hecho, las voy a dejar una semana más, para ver qué tanto crece la raíz. Es un experimento. Y vamos a hacer otro experimento con este frasco. Odio romper las hojas, pero todo sea por una buena causa. Esta hoja también ya va muy bien. Si yo la pongo en tierra, yo sé que la raíz ya prende. Pero este experimento es buenísimo para hojas de registro porque evita que se pudran y las hojas salen muy bien. Esta no lleva raíz, pero ya lleva protuberancias también. Entonces probablemente salga dentro de poco. Entonces, bueno, esta también va muy bien. La vamos a dejar de este lado descansar. Igual, ten en cuenta que las hojas más grandes son más rápidas en crecer y también más fuertes. Algunas hojas las saqué de una hilera un poco más viejita, pero creo que es un exitazo este experimento, la verdad. Estoy muy feliz. Esta hoja también la había metido ahí, fue una hoja que se me cayó, una hoja chiquita y dije, la voy a meter a ver qué sucede y va muy bien también. Solo que esta no le puse enraizante. Lo voy a poner ahorita, pero las conservan muy bien el frasco. Muy feliz. Creo que ya encontré mi método preferido para reproducir violetas de hoja, pues los frascos. Y mira, esta que está aquí, ve cuánta raíz tiene ya. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Estoy asombrado con este método. Es una barbaridad. Fíjate que esta hoja, porque yo estaba pensando que era esta, pero no es verdad. Esta hoja no es la que estaba en la tierra. La que estaba en la tierra no era esta. Esta hoja sí la puse como las demás. ¿Ves? Esta es la que estaba en la tierra. Y mira, ya tiene raíz. O sea, en cosa de nada. Esta variedad te agarra muy bien. Pues bueno, ya está. Este es sin duda el mejor método para sacar raíces. Saca las raíces súper rápido. Una vez que ya tengas raíz, la puedes trasplantar a tierra con nuestra tierra esponjosa y la raíz va a crecer fenomenal porque lo que tú quieres es que arranques. Entonces, este tip es el mejor tip que yo les pueda pasar. Acuérdense de mí siempre que metan las hojas en el frasco. Es maravilloso, la verdad es que estoy anonadado. Yo pensé que iban a tardar más, que iban a ser como las hojas, pero este método revolucionó todo. O sea, si tú checas la fecha del video anterior te vas a poder dar cuenta cuánto tiempo tardaron las hojas en dar raíz, pero lo hacen con una rapidez maravilloso. Voy a intentar cortar hojas de nuevo y subirlas otra vez en el frasco. Vamos a hacer un segundo experimento.
Estas hojas las vamos a dejar aquí para ver cómo van sacando más raíz y vamos a hacer otro experimento en donde ya les platicaré qué vamos a hacer, ¿sale? Pero de verdad, este es el mejor método para reproducir hojas, el frasco. Estoy asombrado de que con tanta rapidez se hayan dado las raíces. Es que esta hoja que estaba en el vaso ya se estaba pudriendo y mira nada más. Qué belleza. Otra cosa que he notado es que no fue necesario poner mucha humedad en el frasco. El frasco se mantuvo muy húmedo. De hecho, nada más le puse agua una vez, que fue cuando ustedes vieron el video. Ya no le volví a poner agua y con eso bastó. Entonces, de ahora en adelante, este va a ser el método que yo voy a usar para producir raíces en las hojas. No va a haber otro método. Este es el método más efectivo para producir raíces en las violetas africanas, sin duda. Es maravilloso haber podido encontrar un método tan eficiente y que funcione, porque a veces no todos funcionan tan bien en algunas variedades y este funcionó de maravilla. Ahora me va a dar miedo meterlas porque tienen mucha raíz, no las quiero lastimar. Esta la voy a cortar, le voy a poner más polvo enraizante y listo, las voy a volver a meter. Esta también le voy a poner polvo enraizante. Esta qué maravilla, qué maravilla. De verdad estoy asombrado. Y la próxima vez vamos a hacer conteos con frascos de violetas para ver qué variedades crecen más rápido y cuál es como la más rápida, ¿no? Vamos a hacer una competencia para ver en el frasco quién saca raíces más rápido. Y le vamos a hacer un registro de cuánto tiempo tardan en el frasco en sacar raíz. De verdad, amigos, les recomiendo este método. Es maravilloso. Imagínate, ¿cuánto tardan una hoja en sacar raíz? Es que tarda mucho, a veces tarda hasta un mes. Y esta fue en menos tiempo de un mes, fue rapidísimo. Te mando muchísimos saludos, no me despido y por favor aplica este método para tus violetas. De verdad que el vidrio es una maravilla, es una maravilla. Voy a empezar a hacer más experimentos con vidrio y vamos a bautizar esta técnica como reproducción en cristal. Así le vamos a poner, la reproducción en cristal. Cuando hablemos de reproducción de cristal en el canal, ya sabemos que es en tarritos de vidrio como este. Nos vemos hasta la próxima, te mando muchos saludos y recuerda, este es el mejor método para producir raíces en tus hojas. Hasta la próxima.